Perfecto, ya lo había mencionado Manolo. Hoy estamos en compañía del pastor y además psicólogo Ricky Gel. Hoy Ricky viene a aportarnos un poquito sobre este tema y este cuestionamiento que yo sé que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, pero en esta ocasión con una tragedia tan grande que ha afectado a cada dominicano. Yo creo que esa pregunta está retumbando en todo el mundo. ¿Por qué? Bienvenido, Bienvenido, Ricky. Amigo, Rey de Ivonne, Pam, Manolo, mi querido Ñongo, ¿verdad? Y todo el equipo. Unirme, como verdad, yo sé que ustedes tienen, además de mucha gente, personas bien cercanas, ¿verdad? Por el entorno laboral, que perdieron, y darles un abrazo a ustedes también por aquí. Yes. Yo meditaba de camino que esa pregunta, ¿por qué? Cuando tiene que ver con el sufrimiento, es tan vieja, que el primer libro de la Biblia, no en orden de aparición, sino en escribirse, se dice que fue Job, el libro de Job, conocido por mucha gente. Y la tesis del libro de Job es esa misma pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué un hombre bueno sufre? Porque Job, desde el primer capítulo, empieza hablando de sus bondades, lo religioso que era, un hombre de familia, de trabajo, de su esposa. Ese fue el primer capítulo. Y luego de ahí en adelante, todas las tragedias que él vivió, y después todas las preguntas que él le hizo a Dios, ¿verdad? Señor, ¿por qué? Job preguntó mucho eso. Y prácticamente el libro, que tiene cerca de 50 capítulos, la historia de Job se puede resumir en 3 capítulos. Los 40 y tantos capítulos de más que hay, es debate de Job con el Señor, claro, con sus amigos, los amigos tratando de ayudarlo, que no lo ayudaban mucho tampoco. Y el libro termina sin una respuesta. O sea, no hay una respuesta al sufrimiento per se, más que la conclusión de que no siempre o no Dios lo provoca, pero sí lo usa a favor. O sea, nunca pudiéramos, o no es posible, o no es factible ver a Dios provocando el sufrimiento a sus hijos. Lo único que uno pudiera hacer es verlo usando ya el sufrimiento que sus hijos atravesamos para un bien mayor, para un propósito, para algo que nos puede ayudar en un futuro. Pero decir que Dios lo hace por X razón en específico, sí, Job no pudo. Y después de Job, todo en la Biblia, cada vez que atravesaron sufrimiento, no pudieron encontrar respuesta. Y el mismo Jesús en la cruz se pregunta, Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, y Dios no le dice, bueno, usted lo dice por esto. Nosotros tratar de darle una respuesta precisa, yo entiendo que a veces no solo es necedad, sino también insensibilidad. Porque la gente que hoy no tiene ese ser querido a su lado, la respuesta que tú le vas a dar como quiera no le va a llenar ni a satisfacer. Pero yo soy un agente de Dios 24/7. Bueno. Y en todo involucro de mi vida a Dios. En lo que pueda ser positivo, lo que pueda ser negativo, reconozco la gran generosidad y todo lo que Dios me ha dado. Amén. Y el gran amor de Dios hacia los míos y hacia mi país y hacia mí. Ahora bien, fíjate que primero digo esto, porque yo soy un creyente de Dios consciente. Yo no creo en el fanatismo. Okay. Todo fanatismo es perjudicial. Correcto. Todo en exceso hace daño. Pero el que pasen esas cosas, lamentablemente, y no tengamos respuesta, no enfría la fe de mucha gente. Claro, te hace flaquear. No le genera enfriamiento de la fe en mucha gente. Sí, puede pasar. La Biblia dice en Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay gente que la prueba les ayuda, los hace más sensibles, más humanos, los une más a otros, van buscando respuesta a Dios. Y hay otros, obviamente, que las pruebas los enfrían. Muchos de los ateos, de los agnósticos, hoy fueron personas que en su niñez sufrieron abusos, pérdidas, etcétera, y eso los convirtió en personas sin fe. Pero fuera de eso, no hay respuesta. O sea, si uno dijera, ok, vamos a buscar una respuesta de por qué, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿qué tú le puedes decir a una gente? En mi caso, hace unos años, tuve 3 pérdidas de embarazo, ¿verdad?, de mi esposa. O sea, ¿cuál era la respuesta? Nos lo ganamos, nos lo merecimos, Dios está trabajando algo en nosotros. O sea, no, era un matrimonio joven, cristianos, claro, esperamos hasta el matrimonio, no hicimos, entre comillas, ¿verdad?, nada malo. O sea, Dios ese hijo ahora es un ángel. Yo no creo que Dios necesite más ángeles de esa manera. Él podía crearlo de otra forma. Sí. Eso los unió más. Bueno, puede ser después del sufrimiento que nos ayudó.
pero yo no creo que Dios dijo, yo necesito unir más este matrimonio, déjame quitarle un embarazo. Claro. Entonces las respuestas, por más certeras o no llenan muchas veces el corazón de una gente cuando ha tenido una pérdida de lo que sea. ¿Qué llena a la gente? Encontrar propósito después de. O sea, ¿qué yo voy a hacer con mi dolor? O sea, ¿qué puedo hacer? Esto no es que por qué Dios lo hizo, sino para qué. O sea, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué? Entonces algunos se refugian en su incredulidad, que no creo que ayude mucho, y otros entonces encuentran consuelo en la fe. Sí. En saber que algún día, y esa es la esperanza de los creyentes, yo no entiendo ahora muchas cosas, pero algún día estaré cara a cara con alguien que sí lo entiende, que es el Señor. Y Apocalipsis dice, Él enjugará mis lágrimas. Y esa esperanza entonces me mantiene creyendo, confiando. Yo no sé, pero Él sabe. Y Él algún día quizás me explique, quizás no. Pero verlo a Él yo creo que será como suficiente para... Y verlo a Él y ver a la gente que perdí. Yo le decía fuera del aire a Ñonguito que los cristianos hablamos de la muerte como una victoria, ¿verdad? Porque se supone, para los que creemos, que la muerte te lleva a un lugar mejor. Pero cuando perdimos a alguien decimos, pero fulano era tan bueno, ¿por qué se fue? Bueno, pero eso es lo que creemos, que era un lugar mejor. Se supone que si es bueno y está en un lugar mejor, él ganó. Exacto. Entonces, ¿por qué duele tanto? No solo porque se fue una gente buena, duele por la ausencia de esa gente. Es porque me quedo sin él. Es Exactamente. egoísta. No, Es así. No, pero también la forma a veces. Porque También. duele más por la vez. También. La forma. Sí, la No es lo forma. mismo tú tener un familiar en una cama sufriendo, agonizando, que llega un momento que tú lo has llorado Claro. tanto y se ha muerto en vida, a un familiar que de repente con vigor Correcto. y con buen comportamiento, buena gente, y de repente un accidente, muere. O sea, Otra. Y la el edad. impacto Otro te dolor. La genera. edad influye también porque a veces Exacto. cuando se va un familiar ya de cierta edad uno dice, wow, uno quisiera que le dure 1000 años, Sí. pero eso es imposible y lo sabemos. Pero un chiqui. Pero ya de cierta edad uno no tiene conformidad. Claro, claro. Pero hay edades, por ejemplo, que uno ve un niño que se va y uno dice, pero ¿qué pasó? Exacto. Sí. O sea, apenas Sí. estaba empezando su vida. Sí, claro. Es muy chocante. Correcto. Y pero, perdón, Pan, para agregarle a eso, algo que yo le decía, bueno, lo decía esta mañana en el programa, que hemos olvidado algo a lo que leemos la Biblia y verdad, y venimos del mundo cristiano que estemos descarriados, pero a los que no también lo invito a leerla, la Biblia lo dice. O sea, el mismo suceso le pasa al justo Correcto. que al pecador. Entonces es algo que es inevitable. Asimismo, como lamentablemente se accidenta una persona o se accidenta, hay guaguas que vienen llenas de cristianos que acaban de salir de un retiro. Así Lo dijimos ahorita. En- fuera del aire. ¿entiendes? Iglesias. Aquí en Jimaní Exactamente, se en metió iglesia un han río pasado en Jimaní cosas. una vez. Se desbordó una iglesia Exactamente. completa. Sí. Estaban en vigilia. Se fueron. Correctamente. Pero en la misma Biblia, para empezar con Jesús, ¿verdad? No hay un sufrimiento mayor por una persona de 33 años más o menos Sí. que la cruz, ¿verdad? Un hombre santo. Y después de él, un montón de sus discípulos fueron decapitados, crucificados. O sea, nunca, y eso me gusta mucho de la Biblia no se edita, la Biblia no tiene filtros. O sea, la Biblia es muy clara con las cosas buenas y malas, con los defectos y los errores y las virtudes de sus hombres. Y nunca nos promete un mundo sin dolor. No hay, eso es un spoiler que nos da la Biblia. En el mundo, lo dijo Jesús, Exactamente. tendrán aflicciones, habrá sufrimiento. Habrán sufrimiento. Y confíen porque yo estoy con ustedes. Esa es la garantía. La garantía no es le voy a evitar el sufrimiento, sino estaré al lado de ustedes en medio del dolor. El mismo Jesús posiblemente perdió a su papá José, su papá de crianza, quizás adolescente, porque se desapareció José de la vida de Jesús y de la Biblia, por lo menos, ¿verdad? A los 12 años. Perdió a su amigo Lázaro. Y hay un pasaje en la Biblia que a mí me venía meditando en él ahora de camino, que le hicieron esta pregunta a Jesús. ¿Un por qué? Lucas 13. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea, mientras ofrecían sacrificios en el templo. O sea, estos no estaban en parranda, porque a veces la gente dice, eso le pasó porque estaba... No, eso estaban en un Claro. templo. Es un Oigan esto. cliché a- Claro. ¿Verdad? Pegar eso. Y Jesús respondió, ¿piensan que esas personas eran peores que todas las demás? Preguntó Jesús, y por eso sufrieron de ninguna manera. Y luego Jesús dice, ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran peores que los de Jerusalén, los santos entre comillas? No. Todo el mundo, dijo Jesús, en algún momento va a perecer, va a sufrir. Él no le dio un porqué, ¿verdad? No le dio un Claro, por qué claro. pasan las cosas. Pero le dijo, eso seguirá sucediendo y es insensato juzgar a las personas cuando pasan por esas cosas. Y es algo que yo lucho mucho en mi iglesia. No juzgues ni el dolor de la gente, como lo expresa, y nunca te atrevas de manera insensible
a decir, por ejemplo, en México tal cosa, eso es por la idolatría, en Haití, eso es por el Sí, sí. en Orlando, Claro. Florida, una vez, eso es por la homosexualidad. Pero- Qué En barbaridad. nunca, porque Pero Israel no se supone que es tierra santa. Que Claro. yo, pero que yo, Vive en guerra. yo le Ay, explicaba. Tú yo le- decías tierra santa, Así vive en es. guerra. Claro. Sí, yo le decía eso a Ricky ahorita, digo, pero y cuando tú naces en un país donde vive envuelto en Claro, guerra claro. y niños mueren bombardeados, ¿sabes lo que es una escuela que le caigan 3 bombas y maten 300 niños? Sí. O sea, ¿cómo tú le explicas eso? Yo pienso que una reflexión que quizá nos pueda ayudar, digo yo, es la Biblia es la constitución del Espíritu. Y como la Constitución no estamos como muy pendientes a ella, sus letras se nos olvidan. Sí, es Se cierto. nos olvidan las leyes. claro. Es como saber que no nos debemos ir en rojo y nos vamos. Sí. Y nos vamos en rojo. Y yo pienso que nos puede ayudar también el entender que Dios nunca nos dijo que este era el paraíso. Así es. Dios no nos dijo que la vida, que la tierra es el paraíso. Él dijo, ustedes van a vivir ahí. Eso va a ser terrible. Lo dijo desde el principio, Sí, claro. cuando él donó a su hijo. Sí. Adelante, miren el ejemplo de lo que va a pasar. Eso es mi hijo, para que después no aleguen. Claro. Pero Dios está privilegiado, está aparte, él no sabe lo que es sufrir todo esto. Él demostró el sufrimiento primero. Dijo, miren, se dañó el mundo. Yo le voy a dar un chance, pero el chance lo voy a hacer sacrificándome yo, que no lo tiene que hacer porque él no fue que dañó esto. Claro que no. Dios no fue que dañó esto, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Buenísimo. O los otros los que empezaron esto. Y él dijo, sin embargo, yo en mi infinito amor voy a donar mi hijo y mi sufrimiento para que vean que de ahí en adelante ustedes también van a tener que sufrir como una manera de pulgar su vida. Es un impuesto espiritual que Dios nos puso. Interesante. Fue un impuesto que Dios nos puso a vivir. Entonces, además, un elemento también que yo entiendo que debe ayudarnos a entender lo que no es que somos irresponsables, porque no es tu dolor, no. Yo recién tengo el dolor de mi padre Sí, y me claro. está doliendo lo Reciente. que está pasando. Sí. Pero aún así yo hago la reflexión también que Dios no tiene una visión humana de la muerte. Somos nosotros que queremos Claro. ponerle a Dios una visión humana. No. El pensamiento de la muerte en Dios es otro al de nosotros. Sí, totalmente. Nosotros tenemos una visión apegada a la muerte y a la vida. Claro. Y una visión estrecha de la vida y una visión estrecha de la muerte. Que nuestros afectos nos bloquean el raciocinio. Sí, claro. Claro. Nos bloquean la reflexión hacia recordar. Recuerden que yo le dije a usted que iban a morir. Sí. Y que iban a morir, quizás no tú, o tú al final, o quizás iba a adelantar un hijo tuyo, lamentablemente. Lo que yo entiendo es no sufrir. Es siempre entender que Dios está justificado por encima Hay de un todo. propósito. Todo lo de Dios está justificado. Porque Él es el dueño de todo. Exacto. Pero tú sabes que tú dices nosotros, Manolo, y yo lo circunscribo a Latinoamérica, porque hay otras culturas como nosotros vemos Sí, la muerte. exacto, sí. Nosotros tenemos una forma totalmente distinta. Hay muchas culturas que incluso hemos visto videos, eso pasó creo que en Asia, o no recuerdo dónde exactamente, pero sí un mandatario se había enterado en medio de una rueda de prensa de la pérdida de su hijo y la forma en la que ese señor reaccionó ante esa noticia, no, yo ahí mismo, a mí me dio una cosa y dije, no, pero ese hombre no tiene corazón. Pero es que tienen una forma totalmente diferente de pensar en cuanto a la Sí, muerte. es cierto. En México, que está aquí también cerquita, tienen muchas personas, un grupo puntual, tienen una visión diferente de la muerte. Es como ese reencuentro, esa reencarnación o esa resurrección que pensamos muchos, en mi caso, yo que soy católica, el tema de la resurrección. Pero nuestro Dios no es un Dios castigador. En la Biblia sí podemos ver muchas cosas que sucedieron a raíz de un mal comportamiento, lugares que tenían un libertinaje y Papá Dios decía, espérate, déjame yo sacudí un poco aquí para ver si se frena esto. Pero Dios no es un Dios de castigo. Y donde dice que es un fuego consumidor, lo dice. Claro. Dios Pero- es amor, pero también es fuego consumidor. Claro, lo pero dice. cuando pasan situaciones como esta y escuchamos a alguien decir,
eso fue un castigo por no estar en los caminos del Señor. No, nosotros, No, yo eso entiendo ahí no que aplica. nosotros No, ahí no aplica. manipulamos la palabra. No, mira, Exactamente. claro. Es que hay una Exactamente. manipulación de nosotros. Exactamente. Porque Dios fue claro, nosotros no olvida. Pero que Dios fue claro, habrá muerte, Sí. habrá Claro. sufrimiento, habrá dolor, pero seguiré en medio de todo eso siendo Jehová tu Claro. Dios. Claro. A nuestra Yo conveniencia lo seguiré manipulamos. siendo tu Dios. Eso es correcto. En la Biblia es evidente, Dios disciplina a sus hijos, lo dice la Biblia en muchas maneras, pero este tipo de catástrofes no necesariamente son una disciplina de Dios, porque Dios, eso no está haciendo nada en eso que ya perdieron. Claro. El castigo de Dios por el pecado de la humanidad fue totalmente derramado en la cruz, en Cristo Jesús. Ahí está toda su ira, todo su castigo ahí. A partir de ahí, de Dios hacia nosotros hay gracia, hay misericordia. Ahora, nosotros sí pagamos consecuencias por cosas que nosotros hacemos. Y es, cuando tú agarras un río y le construyes un montón de casas al río, un día ese río va a venir y se va a llevar esas casas. Claro. Y uno dice, ¿por qué Dios lo permitió? Yo me imagino a Dios porque ustedes permitieron que donde yo puse un río se construyera casa. Y así pasan cosas en la vida que uno se la quiere atribuir a Dios cuando son consecuencias humanas. Ahora, con respecto a la visión de la muerte, algo que me ha ayudado son dos cosas. Número uno, ustedes que viajan frecuentemente saben que cuando uno está en el aeropuerto se encuentra con mucha gente que llora cuando alguien se va. Sí, sí. Y cuando usted llega a otro país se encuentra con mucha gente, con globos, con peluches, celebra cuando alguien llega. Yo percibo que Dios ve la muerte así también. Es un viaje que desde este lado mucha gente lo llora, naturalmente, Claro. pero de aquel lado hay gente que lo celebra, que es recibido. Entonces, para Dios, la muerte no es igual a nosotros, porque Él está del lado, ¿verdad?, Sí, en del que se lado, celebra. claro. Lo segundo que yo creo es que nadie se va a destiempo. Por más que uno bromee, ¿verdad?, con esto, o ese con Albert Mena, ha ido a destiempo, cualquier gente con 90, con 100 años, o con la edad que sea. La Biblia dice que nosotros tenemos, nuestros días están contados. Y lamentablemente hay gente que están contados más, otros menos, pero están contados. Y lo único que diferencia la muerte de alguien de otros es la forma, ¿verdad? Uno Sí. espera, como decía Manuel ahorita, que haya muertes naturales, por vejez, etcétera. Pero el que tiene sus días contados, sea de 105 años en una cama o sea de 23 trabajando, la muerte le va a llegar. Y uno saber eso, obviamente no es promover la imprudencia, uno no promueve los excesos, ni provocar la muerte tampoco, porque eso es También. tentar a Claro, Dios. claro. Pero en tu corazón tú saber que cada quien tiene su fecha de caducidad y que cuando llegue, llegará. El mismo, la tragedia reciente, hubo gente que salieron a hacer una llamada. Estaba Sí, allá adentro. sí. Le entró una llamada, hubo otros, y están trayendo testimonios que iban y en el camino se le dañó el carro. Y pasó el 11 de septiembre, que personas llegando a las torres, se le ponchó una goma. O sea, no era su hora, no era su momento. Y entender que los que se fueron era su hora y era su momento. Y aunque fue la manera que sucedió, estaba en alguna forma escrita de que se iba ese día. Y eso, en cierto lado, yo no sé hasta dónde ayuda o desayuda a la gente, pero uno entenderlo, de que nadie se va fuera de tiempo, te ayuda a disfrutar, ¿verdad?, el tiempo que Dios nos permitió y que nos regaló esa persona. Cuando tú estás en el mundo espiritual, porque Correcto. si no lo estás, y te No, lo y puedo aún- decir, tú vives con una ansiedad eterna. Claro. Sí. Y aún aquí a veces uno... Mira, Sí, Y aún se así. le va. Yo te puedo decir, mi abuela, que es una persona, para mí la persona más espiritual que existe en el mundo, Dios me la bendiga. Amén. Pero mi abuelita perdió a su hijo mayor, la luz de sus ojos, y perdió a su esposo, a mi abuelito, su esposo de toda la vida. Yo me imagino que tiene que ser un dolor tan grande, porque bueno, puede que tú pierdas a tu esposo y bueno, pero a un hijo. Y ese dolor, mi abuela, ante ese dolor tan fuerte, nunca flaqueó su fe. Wow. Todo el Admirable. tiempo firme y todo el tiempo tú la ves, tú hablas con mi abuelita y ella es firme en el Señor, Qué linda. Qué linda. esperando su momento. Así ella dice, no, Dios tiene algo más especial para nosotros. Pero entonces ahí se demuestra la gran espiritualidad que Amén, tiene ella. amén. Hay una pregunta que nos hace Walkie Ramírez, una vendedora de televisora y del programa. Ella es muy creyente de Dios. Sí. Y ella me dice, me gustaría que el pastor me responda a esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Quién le causó daño a Job? A Job. Ok. Interesante. Directamente fue Satanás. O sea, el enemigo va donde Dios Sí. y le pide permiso. Indirectamente Dios le dio el permiso. Sí. ¿Verdad? Entonces, no hay nada que suceda sin que Dios dé permiso. Pero la mano que se metió ahí a hacer daño fue la del enemigo, fue la de Satanás. ¿Sabes qué? Yo siento que eso genera una reflexión en función que no debe ser.
Pero la competencia Sí. mete un veneno ahí y dice, pero ven acá, y si Dios un hombre que está claro, si Dios un ser que está claro, que sabe lo que quiere, ¿por qué se dejó meter ese veneno en Satanás de que, él te quiere a ti porque tú le tienes todo ahí? ¿Por qué tenía que probarlo si sabía su corazón? Sí, no. Dios necesitaba para nosotros ejemplos. Nosotros necesitamos historias que nos ilustren cuando nos pasen esas situaciones, ¿no? Dios sabe todos los trucos, eso no se está engañando. Ahora, para nosotros tenía que dejarse evidencia de que cuando hay sufrimiento, hay manos negras, ¿verdad?, que se meten en el sufrimiento. Correcto. Y la demostración no era para Dios, era para el mismo Job, ¿verdad? Y el mismo Satanás. Dios le dice a Satanás, yo te voy a demostrar que pase lo que pase, él no me va a flaquear. Y se lo demostró y de hecho eso pasó. Sí. De este lado uno dice, chanfri, no había otra gente, ¿verdad? No había Sí, no, otro claro. para el Sí. ejemplo. Pero eso tenía que pasar. O sea, en algún momento ese sufrimiento iba a llegar al corazón de Job, como nos va a llegar a todos nosotros. Nadie se va ileso de esta tierra sin que le pase algo que les haga sufrir, de una manera u otra. Todos Sí. lo pasaremos. La diferencia es, ¿vamos a fallar en esto o nos vamos a mantener? Ricky, cuando yo ahorita hablaba contigo muy emotivo de todo esto que ha pasado, y alguien dijo ayer, hay varias personas se han expresado, cuando una persona va a tu congregación, a tu iglesia y te dice, pastor, ¿cómo usted me puede explicar que tu Dios, porque te condenan, que tu Dios permitiera que mi hijo muriera de esa manera? ¿Cómo enfrentar el dolor de una persona que te aborda con situaciones como esta? En el caso tuyo, que tal como hablamos ahorita, tú dices, quiero que vayan a mi iglesia para que nos abracemos, lloremos juntos. Claro. ¿Cómo enfrentar esta situación? Claro, nos ha pasado. Yo he tenido que estar más en velorio que lo que hubiese querido estar, en hospitales, en situaciones de abusos de personas, ¿verdad?, que fueron abusadas, que lo que nunca me hubiese preparado ni imaginado. Y aprendí con los años que yo no tengo mucha respuesta. Y la gente lo sabe, yo lo he dicho en la iglesia, o sea, yo no tengo mucha respuesta para por qué Dios lo permitió. Yo tengo hombros, venga, lloremos juntos, tengo abrazos, tengo oración por tu fe, consuelo. Y eso es lo que le he ofrecido a la gente muchas veces, quedarme a su lado, llorar juntos, y si quieres quéjate conmigo aquí al lado, y si quieres patalear, patalea. Y le decía ahorita a Ñonguito, yo tengo una hija de 7 años para 8, y a veces mi hija, cuando la corrijo, se enoja y me dice, no te quiero, tú eres malo, Ay, sí. quiero mamá, tú eres feo. Y yo no lo cojo muy personal, ni la juzgo mucho. Es un buen... feo, Es tú un, no puedes la personal. de feo, Feo, eso- pero, no miente cuando no lo Ay, dicen a bueno. nosotros. no la juzgo porque yo sé que eso no es su corazón el que está hablando, Claro, es su claro. rabieta. Ahora Eso. estamos una rabieta con Dios. Es una rabieta. Entonces, Sí. Porque estamos Sí. molestos, estamos como dolidos. Dios como padre, yo entiendo. No estoy fomentando que nadie haga rabieta con Dios. Claro, Tampoco a mí claro. no me gusta cuando mi hija me hace la rabieta. Claro. Pero Dios como padre sabe que muchas personas en el dolor están haciendo rabietas. Sí, Y es claro. normal que negación, pase. Y están que Dios no es pataleando. indiferente. No, claro. Sino que Él entiende que tú no entiendes. Exactamente. Exactamente. Él Entonces, mucha de entiende esa que gente, tú no estás entendiendo. ¿dónde estaba Dios cuando pasó tal tragedia? Yo donde mismo estaba cuando su hijo lo crucificaron. Exactamente. Donde él mismo ha estado Sí. siempre. Él ha estado en el mismo lugar. Nosotros, ¿dónde estaremos a partir de ahora? Es lo que pudiéramos trabajar, es lo que pudiera hablar contigo. Correctamente. Pero respuesta sencilla, yo soy un poquito enemigo a dar respuestas cliché. Y que confórtate. Sí, Sí, cuando los claro, psicólogos lo dicen. claro. Sí, yo, mira, estoy reacio, yo soy demasiado práctico, a veces medio escéptico. A veces dentro de los cristianos yo parezco más de los incrédulos que de los cristianos, porque esos clichés motivacionales que queremos decir a la gente con versos bíblicos fríos. Sí, o sea, sí. no le pregunte a Dios, confórtate, dale gracias mejor. Mano, solamente cuando tú estás al frente de Exacto. alguien que tú amaste, Claro. tú entiendes un poquito esas cosas. Es cierto. Tú sabes que eso sirve un poco para yo traer lo que yo he acuñado como debemos ejercitar la paciencia emocional. Correcto. Y para eso yo lo hago extensivo. Tienen que ejercitar los pastores y los predicadores Bueno. la paciencia religiosa. Porque a veces, señores, somos humanos. Hay pastores brutos. Claro, Hay predicadores claro. brutísimos. Claro que sí. La que no te sabe, déjala vacía. Claro. Sí, pero verdad. no meta la respuesta que no va. Exacto. Porque entonces ellos quieren al que tiene el dolor. ¡No!
Tú no tienes fe. Sí, No, sí, mi rey, él sí. tiene dolor. Él tiene fe, pero tiene dolor, mi Y es rey. humano, mi amor. Y es un ser humano. Claro. Él te está preguntando a ti que no te la sabes. Claro. No lo quieras forzar. Entonces, culparlo a él de la ignorancia cristiano, espiritual y bíblica que tienes tú. Que no te la sabes. Por eso me parece válido lo que dice Claro. Ricky. Lo que Ricky Hay está cosas que claro. no me las sé. Ricky No está tengo la respuesta. Se acabó, mi rey. Muy bien, amigo, por Ricky. Vámonos con el atajo. Claro. Juan el Bautista, Juan, dice, viendo a Jesús, señores, este es Jesús, es el Hijo de Dios, síganlo. Y vio una paloma y escuchó una voz, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, y luego a Juan lo meten preso. ¿Sabe qué hizo en la cárcel? Señores, pregúntale a Jesús si él es de verdad el Hijo de Dios, porque... O sea, Juan el Bautista, que él mismo dijo, este es Jesús, el Hijo de Dios, Sí. cuando está en el sufrimiento en la cárcel, dijo, pero ven acá, y el Hijo de Dios me dejó aquí preso. Mi Y primo. sí, Y va y le manda pero Juan el preguntas. Bautista, que yo no le doy ni por los tobillos, o sea, todo el mundo cuando atraviesa el dolor en alguna magnitud va a tener sus Flaqueo, crisis, su su rabieza, debilidad. entender. Y Jesús, lo más lindo de todo eso fue la respuesta de Jesús. Cuando vinieron, mira, Jesús están diciendo, no señores, aquí no hay nadie que sea mejor que Juan el Bautista, déjenmelo tranquilo. O sea, Jesús no le dijo, mire, ese bandido, no, tranquilo, ese es mi primo, déjelo. Ustedes no saben lo que él está viviendo. Claro. Y yo creo que debería ser a veces decir, yo no sé, pero voy a llorar contigo, pero voy a orar por ti, pero te voy a acompañar. Es más sabio que dar respuestas frías desde la posición tranquila y privilegiada donde uno se encuentra a veces. Cierto. Mira, yo sé que como humano, porque yo también lo he hecho en algún momento, decir, Dios, pero ¿por qué permitiste? Lo hice en el pasado. Usted decía, hablaba de su pérdida al principio. Yo también pasé por eso y en ese momento yo decía eso mismo. Pero Dios mío, ¿pero por qué yo? Y me molesté con Dios y luego, con el tiempo y cuando sané y cuando vi, dije, gracias Dios, Amén. porque tú eres el que sabe. Exacto. Es difícil en este momento, por ejemplo, decirle esas cosas a personas que están pasando Sí, por sí. cosas muy grandes. Pero quienes se preguntan, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Estaba desde antes. Lo que pasa es que a veces Dios te está hablando y tú lo estás ignorando. Sí. Dios te está diciendo, cuídate, mira lo que puede pasar. Porque ahora salen 8,000 videos. Sí. Yo vi tal cosa en tal tiempo, Sí. porque no hablaste. Entonces Dios estaba. Lo que pasa es que Dios no va a venir y se va a bajar aquí, va a pararse la 27 con un altoparlante, a decir, va a pasar tal cosa, señores. Entonces sí está. Y yo entiendo, como humana que soy, ¿verdad? Y que somos todos, yo entiendo que en un momento uno se desespera y que se pregunta eso. Pero hay que pedirle a Dios más adelante, cuando uno vaya sanando, cuando uno vaya, Exacto. ¿verdad? Sí. Asimilando. Sí. Más adelante, entonces, sentarse a sí mismo y decirle, ¿qué tú quisiste con esto, Exacto. Dios? Y ver qué fue lo que Dios te quiso hablar ¿Cuál fue su en plan ese con momento. esto? ¿Cuál Tú fue el sabes plan? que cuando uno estaba niño y lloraba mucho, a veces el papá o la mamá decía, déjalo que eso le desarrolla los pulmones. Oye, decían es eso, ¿te verdad, acuerdas? sí, Déjalo claro, que llore, claro. eso desarrolla los pulmones. Sí, es Como que verdad. nació Yo no sé sintiendo dónde vecino. sacan ese disparate, yo pero, lo Esa digo. teoría. porque sí. nosotros teníamos muchísimos padres Es verdad. brutísimos. Ay, Pero bueno, no, ese no es el hombre. tema ahora. Bueno. Estos pulmones están, mira. Pero diablo, por la mayoría tuviéramos los pulmones Como de ayer. acero. del tamaño de la cadera, De más acero. grande que la cadera. Y yo soy Se asmática. nos salieran por los Yo lados. soy asmática, Debería de entonces ser una grita. no lloré suficiente. No lloraste suficiente. Pero No, yo, apoyando. yo con esto quiero decir, entendamos el sufrimiento del que está sufriendo, porque quizás eso lo ayude a desarrollar su fe. Correctamente. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque el que sufre no es ateo, está sufriendo, eso es otra cosa. Él por sufrir, por una pena, y Dios comprende eso, Dios comprende, Dios lo comprende. Él está sufriendo. Entiéndanlo también lo que están en la tierra, los embajadores de Dios, los predicadores y los pastores entiendan que el que está sufriendo necesita consuelo, ayuda. No necesita que tú lo castigues, Correcto. Ni lo reprimiéndole y reclamándole. Tú no tienes fe, ten cuidado. No, es comprenderlo, entiendo Claro. yo. Porque Dios, que es perfecto, que se la sabe toda, y la que no han pasado y la que no se han hecho, ya Dios se la sabe. Dios nos comprende. Claro. Y dice, yo se la perdono porque él no entiende sé. lo que está viviendo. Y él se olvida que yo lo sufrí con mi hijo. Y él se olvida que yo lo establecí en mi palabra, que yo no ofrecí. Porque Dios nunca está en campaña, Dios no vive haciendo promesas de campaña. No, claro. Dios no ha hecho campaña Claro. para ganarse el puesto donde está. Eso es de hace mucho y va a ser de No por está siempre. aspirando. Él no está aspirando, no tiene por qué hablar embuste. Él no prometió que tú eras el paraíso. Él lo prometió. no. No, al Él contrario. dirá, pero desgraciado, yo te prometí a ti que te iba a ir bien en todo. Él no dijo todo será perfecto. Al Entonces Dios comprende que
Es que a nosotros se nos olvida el sufrimiento, Sí. que la muerte nos va a traer sufrimiento, la desgracia, la tragedia. Y yo lo que quisiera que entendamos a los que están sufriendo. Correcto. No que tratemos de que no entiendan, a los que no hemos sufrido esa persona. A los que tenemos que entenderlo es a Es a ellos. ellos. Entender al que Sí, está claro sufriendo. que Claro, sí. Jesús. Ser compasivo y empático con el que está sufriendo. Y no es momento No. de cuestionarlo. Si yo cuestiono. Además, que hay una cosa que también yo he dicho. Dios es muy inteligente, Dios te aseguró de sí. A Dios se le puede cuestionar, que Dios no le da mente a eso. exacto. Dios le dice, tú si tú quieres me cuestionas, pero me tienes que seguir creyendo en mí. Eso es No quieres en mí, pues tu te fuiste problema. para la competencia, perdiste. Claro. Sí, porque esa es la realidad. Porque entonces hay gente que está en la tierra. No cuestiones a Dios. No, tú a Dios lo puedes cuestionar. Dios es que decide qué va a hacer contigo si te lo cuestiona. Dios te puede perdonar. Ahora, deja que cuestione lo que sea. Y admite con humildad que no tienes la respuesta. Claro. Yo tengo, Admítelo. cuando yo era adolescente, entré en una crisis de fe y empecé a dudar de la existencia de Dios. Eso le puede pasar a cualquiera, Sí, pero yo era claro. hijo de pastores. O sea, yo Claro. tenía que ir obligado a la iglesia y no podía decirle eso a mi papá porque sería la mayor... ¿Tú dudaste de Dios? Dudé, Dios no existe. Así mismo, se me entró eso en la mente, por igual, por situaciones de esas que uno Satanás pasa. dándole like. Satanás. Señores, Se le metió de influencer. Satanás es bacano. Satanás es bacano porque Satanás mira- siempre tiene el algoritmo prendido. Ay, Pero es Satanás es verdad. bacano Llévate porque de para él tú y te meterse ubica, en la mente de un muchacho que es hijo de pastores. Hijo de A eso que le cae. Satanás secreteando Wow. ahí. A eso que le dice, déjame ver si saco a este Yo muchacho de ahí. Estuve Ay, en esa Dios. crisis, luego gracias al Señor la superé, pero hace quizás 3 años escribí una canción que se llama Bendita la Duda, está ahí por YouTube. Y la canción habla de eso. Yo quiero creer, pero a veces me cuesta. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Entonces termina El diciendo... apóstol Pablo. Lo digo, ¿verdad? Y Lo ahí dijo. está. Pablo. Bendita la duda Claro. que me hizo ir a ti. La duda muchas veces, igual que el sufrimiento, es la sed que está en nosotros, que nos lleva a buscar el agua en Dios. A veces el sufrimiento y la duda hacen que mucha gente lo que agarren se sensibilicen más, abrazan más a sus hijos, pasan más tiempo con la esposa, hacen cambios en su vida. ¿Sabes la cantidad de gente que después de un diagnóstico de una enfermedad hacen cambios que cambian radicalmente para bien? Cónchale, tú dices, ¿era necesario eso? No debió haber sido así. Pero a veces son las cosas que pasan, los matrimonios buenos que hay después de un divorcio. Después que tú sufriste un Sí, divorcio, sí. el segundo matrimonio, la primera esposa se sorprende, porque dice, pero es que él no era así antes. Ah, porque el sufrimiento te hace... te hace ya era más con- ya En era las comple- dos Y porque los después hijos. así mismo que un médico te jala y te dice, mira, Sí. ya, esa es otra persona. Tú no has visto los hijos del primer matrimonio que hablan tan diferente. Hay casos famosos, ¿verdad? De Sí, su claro, papá claro. a los hijos del segundo, como si fuera otro hombre. Sí. Claro que Porque sí. ese sufrimiento en la separación de perder tus hijos por un tiempo te sacude. Entonces, uno no quisiera que sea así siempre, pero lamentablemente el ser humano cambia a base de golpe. Entonces, el Es sufrimiento verdad. genera en nosotros muchas veces una fe más sólida, genera crecimiento, genera madurez. Es Hay cierto. cosas que no lo entenderemos ahora, por supuesto. claro. Yo nunca quisiera imaginar una pérdida de un hijo y de verdad que ni me Terrible, atrevo a hablar de eso terrible, delante terrible. del que ha vivido esas cosas. Igual el que perdió a sus padres a temprana edad. Pero hay muchas personas en esos campos de concentración y esas cosas que sacaron de ahí tanta resiliencia, tanto carácter, tantas cosas buenas que tú, o sea, no es neutral. Tú vas a decidir o cambias para bien y lo usas para tu bien o te entras en negación perpetua. Pero una rabieta, una crisis temporal, a todos nos va a pasar y Dios Sí, entiende eso claro, también. claro. Yo le decía a Manolo ahorita y te decía a ti fuera del aire, que es buen ejercicio uno empezar a evaluar las cosas positivas que te da Dios, comparando lo que negativo. Por ejemplo, Pasa balance. pasar un balance en la palabra. Por ejemplo, yo fui zapatero, entré a los medios de comunicación, he hecho comercial, he hecho películas, he podido sacar mi familia a frente, mis hijas en la universidad, he comprado mi casita, mi vehículo. Muere mi madre de cáncer y yo digo, Dios mío, ¿y por qué tú me quitas a mi mamá? Pero ¿por qué, así como mucha gente cuestiona, no decimos, pero Dios, tú me diste todo esto y mi mamá vivió y tú lamentablemente no se resistió la enfermedad y tuvo que lamentablemente irse al encuentro contigo. O sea, es como tener un balance, decir, yo he recibido tanto,
Es como cuando tú decías lo de tu hijo, o lo de mi hijo. Todos los que tenemos hijos aquí lo sabemos. Tú premia a tu hijo, y el día que tú le dices, no tiene tablet hoy, Ajá. y no va a ver televisión, y te va para la cocina, y la sala, Te no va va a fregar. no va tú eres malo, papi, Sí, no te es verdad, quiero. es Es cierto. lo mismo que está pasando Y ahora. todo lo hemos Entonces, hecho. El Claro. evaluar ese tipo de cosas, yo creo que nos ayudaría mucho. Después no te quieren ni ayudar a desbloquear el celular. Sí. Y eso es más que uno. Ay, de es maldad. verdad, No hay Negrito. tabla. Yo me la- Pensé, ahora sí me quiere, ¿verdad? Ah. Te quiero igual. Siempre te he querido. Es verdad. Te vas a quedar sin celular hoy. Pero Oye, me vas a- ahí es donde ellos te pueden ¿Te decir a quieren ti, que yo castigue a hoy ti? te quedas sin Bloqueó celular toda la noche porque no lo sabes Se desbloquear, me mi amor. bloqueó esto. Mira, tú sabes que a propósito Ay, no. de eso, de cómo compensar el dolor con lo que Dios nos ha dado, hay un poema, una reflexión de Facundo Cabral que dice, no estás deprimido, estás distraído. Correcto. Es bueno que lo escuchen. Y él comienza a señalar todas las cosas que nos da la naturaleza, que nos da la vida. Uno está Y distraído. él te dice, tú no estás deprimido. Está distraído. Tú estás distraído. Es cierto. Estás distraído de todas las cosas que tienes y piensas y tienes sed, no sabiendo que estás rodeado de agua por todas partes. Correcto. Porque no has hecho conciencia, porque estás en la distracción, estás sumido en el dolor, en la desesperanza, en la depresión, y eso no te deja ver todo lo maravilloso que tu Padre Dios te da. Aún tienes sed, pero Dios te dice, siempre habrá más agua para ti. Wow. Qué lindo. ¿Sabes que eso es una práctica que yo vengo haciendo hace un tiempo y es el agradecimiento diario? Es el agradecimiento Eso diario Sí. por Muy cosas bien. tan simples Tú como... sí tienes que agradecer. No, yo sí, yo Porque sí. tú no Bueno. cocinas en tu casa. Yo sí. Ella tiene un santo. Yo sabía que tú no podías Yo aguantar. sí. Un 3 días tú santo. no podías aguantar Eso sí sin es verdad. tirársela. Tú sí tienes que agradecer, Yo porque tú no te- cocinas en no, tu Ella casa. se lo pidió No a se la Dios y Dios se lo bajó así. Pues yo toma, tampoco toma. cocino y no está Dios, pasando nada. no, Tú no, tampoco. soy la persona más bendecida del Sí, mundo. tú sí. Claro, Tienes que- ¿verdad? Yo no sé él, pero tú sí. Porque tiro la mano y ahí está. Y ahí está. Ah, y él Pero dando El rodillas. plato de comida. El di la plato de verdad. comida, mi marido, mis hijos, Claro, ¿verdad? Él ha Amén. sido Pero- probado y ella amén. bendecida. Eso es así, pero ¿verdad? Y él dando rodillas por Yo paciencia. le he dicho a la mujer mía, Él ha sido probado. dale gracias a la Sí, vida sí. que te dio este manjar. No, Ay. Oye, no era un manjar, Manolo. Ella dice, esto hay Ella, que- ella, yo sé esto- que en algún momento ella, tengo que ella estar dice que pagando. esto hay que cocinarlo otra vez porque esto no- Está esto crudito, Me lo está está como entregaron medio, crudo. está como medio cocido, hay que O sea, echarle, no hay está que bien echarle más cocido, sazón. no está bien cocido ese pero para churrasco. la termidor, dice. Está Pero, bien. pero realmente lo que quería compartir es que el tema del agradecimiento diario, desde algo tan simple como que las sábanas con las que tú te arropaste estaban limpias, Ay, sí. es algo que yo hago hace un buen tiempo y lo estoy trabajando en mis hijos. Y que cuando bueno. está lloviendo, tú tienes techo. Tú- yo- Amén. claro. No te está mojando. sí, Mira, que tus sí. hijos están Sí. en salud. Manolo, Sí. el tú ir en tu vehículo mientras está Sí, cayendo un aguacero es y tú verdad. ver la gente afuera y tú decir, Dios mío, Gracias, permite Dios. que esas personas se encuentren cobija y gracias porque yo voy en este vehículo Sí, es y no me estoy cierto. mojando. Porque en algún momento nos estuvimos mojando ahí Claro también. que sí nos tú tocó. mismo. Entonces, Nos tocó. yo creo que el agradecimiento en cuanto al tema de salud mental, de verdad que me ha funcionado mucho. Porque el decir gracias por todas las bendiciones que uno tiene, yo lo estoy trabajando en mis hijos, a la carajita mía que nada más se levanta y dice, dame 10 minutos. Todos los días me dice lo mismo, pero ya la despierto 10 minutos antes. Pa' Y darle realmente más. y Pa' le dejarle doy los 10 10 minutos, claro, Y voy claro. después le digo, mami, la abrazo y la beso y no sé qué. Y le digo, cuando abras tus ojos, dale gracias a papá Dios Sí, todos los claro. días. Mira afuera, mira tu ventana. Tú tienes esta sábana, tú tienes tu cama cómoda, más cómoda que mi colchón. Te dale gracias a papá pues Dios por eso. tampoco Sí, se lo he sí. echado Se en lo cara. saca Se lo liña. saca- Lo ha dicho 2 veces en el Eso lo programa. sabe, La cara. saca Se liña. lo echa en cara. Y lo quiero Pues la cambiar. madre no saca liña. Atención, Ah, intercambio. bueno. Necesito un colchón más nuevo. La madre es la que más saca No, liña. sí. ¿Quién te dio ese tamaño? Sí, Exactamente. mamá, pero me debe 20,000 pesos. Del colchón, claro. ¿Quién te dio ese ¿Y tamaño? cuántas Sí, papillas yo pero- no te preparé? Yo te di la vida, tipo. Mira. Pero me había dicho, Pero está bien. pague. Me dio la vida, Sí, pero lo pague. sé. Ella le va a Sí, entregar. que la vida- Mira, Si se te lo pago. ella le va a entregar el colchón un día de esto. Le va a decir, mami, oye lo que hay, vamos a Sí, cambiar de bueno, cama. a cada vez que puede Ay. aquí. Tira eso y que Sí, ella fue a que China. tiene un mejor. Sí, Ah, sí. Suelta Sí. eso. O sea, Y callado. no me compré un colchón y me fui a China. Es verdad, pero- Lo que se da no se quita, yo le presté. Claro, descarado. Mire, Arthur Shep era un tenista famoso en Estados Unidos, de los número 1 en los 80, 70. Y en esa época fue contagiado de SIDA, no por promiscuo, sino en una cirugía. ¿Verdad? Wow. Usaron Una transfusión una de sangre. transfusión errada y Ay, ay, ay. muriendo. Alguien le mandó una carta a un fanático. ¿Por qué Dios
¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a ti? Y él le respondió, parafraseo, pero él dice, cuando yo era niño, 50 millones de niños o 50,000 niños intentaron jugar tenis y no llegaron. De eso llegaron 500. Y de esos 500, en lo profesional, llegaron 50. Y de esos 50, en la liga ya número 1 de tenis, llegaron 2. Y yo fui uno de esos. Wow. Y yo nunca pregunté, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo sí llegué y esos... el número. Yo conocí esa historia. Y esos 50 no. bueno. Entonces, ¿por qué yo preguntar ahora estas cosas? Entonces, yo creo que el agradecimiento te pone los pies sobre la tierra. Dios nos ha dado más de lo que nos puede quitar. Aún esas personas que perdimos, cuando yo perdí a mi abuelo, yo tenía 18 años, él todavía estaba en los 60 y algo, o sea, y teníamos una relación muy linda. Pero yo tuve que en un momento entender, Dios me lo regaló 60 y pico de años. O sea, me Lo mismo dolió. que yo le decía a Manolo ahorita. Me hubiera gustado tener los 100 y pico, porque era un tipo genial. Pero yo, el día que entendí, que me costó un tiempo entenderlo, que esos 60 años que él estuvo en la tierra fue un regalo, me dio tranquilidad. Los amigos uno perdió. Duelen porque fueron valiosos, pero ese regalo de esa amistad fue importante para nosotros. Yo pienso eso mismo con mi mamá. Ahora quizá alguna gente no lo va a entender, ¿verdad? Pero a largo plazo tú vas ponderando esas cosas y tú vas resaltando lo bueno de esos regalos. Claro. Y no va a haber depresión en tu vida. Claro, ya el recuerdo cambia, ya es algo, tú lo recuerdas con amor. Para despedir rápido, si usted no cree que a Dios le duela lo que pasa, simplemente tiene que ver cómo está el clima, cómo está el ambiente. Cielo, no, el cielito está llorando, eso es verdad. Y es la forma de Dios manifestar que Él no se alegra de que este tipo de cosas sucedan. Eso es así. Que Él está ahí. Ricky, por favor, quiero que nos des la dirección de tu iglesia, porque de verdad que eso que tú decías de yo te presto mi hombro, lo más que puedo hacer es llorar contigo, es muy lindo. Y ojalá mucha gente que está escuchando el programa pueda acercarse y congregarse con ustedes también. El domingo teníamos unas cuantas canciones bien movidas, esas que nos gustan los evangélicos. Yo dije, no, quiten eso, vamos a canciones más suavecitas y vamos a abrazarnos todito aquí, vamos a llorar juntos y vamos a orar juntos, obviamente, a pedirle a Dios que nos ayude. Pero esa es la comunidad de fe, esa es la importancia. Si no es una iglesia, una familia, amigos, llorar juntos. Si no tienes iglesia, estamos en Alma Rosa, en la San Vicente de Paúl. Es más fácil buscarlo en las redes sociales, Nuevos Comienzos RD. Nuevos Comienzos RD, y por ahí tú vas a conseguir los horarios, la dirección, etcétera. Y esta canción, que me dice producción, ¿verdad?, que tienen ahí, de Bendita la Duda, que está en YouTube, Nuevos Comienzos Music, no necesariamente habla del sufrimiento, pero habla de esas respuestas que no tenemos a veces, pero que nos llevan a Dios. Y al final yo digo, bendita la duda que me hizo ir a ti. Amén. Amén. Quisiera, antes de cerrar con la canción, que por favor nos regale una oración. Ay, Gracias. Sí, por Una oración favor. para todos nuestros hermanos dominicanos. Gracias, Señor amado. Con tristeza en nuestros corazones queremos darte gracias, Señor. No estamos contentos por lo que ha pasado, pero sabemos en lo profundo que tú estás aquí, que tú estás con nosotros y que nos vas a ayudar a levantarnos. Te quiero pedir por cada persona que hoy tiene una silla vacía en casa, en su cama, en su trabajo, un compañero menos, que está sufriendo, Señor, abrázanos. Abraza sobre todo a aquellos que tienen directamente un ser querido menos en estos días. Abrázales. Ayúdales a verte a ti, a ver la cruz, a ver tu sacrificio, a ver tu vida en la cruz. Y que este sufrimiento tenga propósito, tenga sentido, por lo menos en hacer que se acerquen más a ti. Señor, si todavía hay personas luchando entre la vida y la muerte, dale, Señor, la oportunidad de vivir más. Y que ellos puedan ser una voz de esperanza y que sean algo que celebremos, porque necesitamos como país celebrar algo. Y por lo menos cada vida que se recupere sería, dentro de la tragedia, un poquito de esperanza. Así que dale vida a los que todavía están luchando con ella y danos fuerzas a los que estamos luchando con el dolor y el sufrimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Seguimos con el show perfecto.